En el último post estuvimos hablando sobre Next.js desplegado en un entorno de Kubernetes en Google Cloud. Para ello teníamos creado un repositorio en GitHub y bueno, en esta publicación describíamos todo el proceso, pero orientado y desplegado en Google Cloud. Queremos continuar aprendiendo sobre nuestra aplicación de microservicios, pero nuestra cuenta de prueba de Google Cloud ha finalizado, se nos ha acabado el crédito. Entonces hemos pensado en crear una cuenta en DigitalOcean que ofrecen también una cuenta de prueba. Hemos creado la cuenta y para seguir avanzando lo que hemos hecho ahora es crear dos clústeres, Ticketing Dev y Ticketing. En Ticketing Dev va a estar desplegada nuestra aplicación de entorno de desarrollo y en Ticketing va a estar desplegada nuestra aplicación en el entorno de producción. Para eso creamos un nuevo repositorio en GitHub, distinto al que teníamos anteriormente. Y bueno, en este repositorio tenemos la rama principal, la rama Brain, que corresponde con el entorno de producción, y la rama Development, que va a corresponder con el entorno de desarrollo. Por otra banda, si consultamos aquí el menú de Networking, podemos ver que hemos comprado dos dominios, JLV COP Formación-Dev para el entorno de desarrollo y JLV COP Formación para el entorno de producción. Cada clúster tiene asociado un balanceador de carga. Bueno, aquí en la publicación explicamos un poco lo que hemos realizado. Para realizar los despliegues nos apoyamos en los actions de GitHub. Aquí dentro del directorio Workflows podemos ver, por ejemplo, los archivos que corresponden a los tests que se llevan a cabo cada vez que se crea una pull request para mergear código desde el entorno de desarrollo al entorno de producción en la rama main. Al realizar el pull request, estos tests se ejecutan y si son pasados satisfactoriamente se va a permitir mergear el código en nuestra rama main, en el entorno de producción. Y por otra banda podemos ver por aquí pues los deployments de desarrollo y los de producción. Por ejemplo, el deploy out de desarrollo, y leemos aquí el código, vemos que hace referencia a la rama de development, el directorio out de autenticación, y aquí bueno, aquí vemos cómo se realiza el login dentro de nuestra cuenta de Docker Hub y se procede a crear la imagen que está definida en el archivo dockerfile.deb. Se hace un push en el repositorio Docker Hub de la imagen una vez creada y luego nos conectamos a nuestra cuenta de DigitalOcean, al clúster correspondiente, en este caso TicketDev. TicketDev, que sería este que vemos aquí. Aquí vemos el clúster con todos sus recursos y vemos cómo nos da acceso a un dashboard de Kubernetes. Dentro de este dashboard se nos ofrece información sobre los pods, los daemon sets, los deployments, etcétera, etcétera. Aquí vemos en el menú los pods que están desplegados, todos en verde. Client-dev, expiration-dev, deployment, etcétera, etcétera. Y aquí dentro de los servicios en el Ingress Service vemos que nos muestra la URL de desarrollo, la cual nos da acceso
a ver nuestro proyecto desplegado en el entorno de desarrollo. Vemos que en este caso no hacemos uso de un certificado para encriptar la comunicación que corre por la red a través de las llamadas por internet. Bueno, también podemos ver el deployment out de producción. En este caso hace referencia a la rama main. Y bueno, aquí un poco de lo mismo, pero en este caso la conexión se establece con el cluster ticketing. Si volvemos a DigitalOcean, accedemos al cluster ticketing. Vemos que desde aquí también nos da acceso al dashboard de Kubernetes. Tenemos que esperar un poquito a que se renderice la información sobre todo el entorno de Kubernetes con los pods en marcha. Y si accedemos a los servicios, al Ingress Service, pues desde aquí podemos acceder a la URL que nos muestra la aplicación corriendo en nuestro entorno de producción. En este caso vemos el candado cerrado si dispone de un certificado. Hemos activado un certificado SSL para nuestro entorno de producción. Bueno, esto es en lo que corresponde a los GitHub Actions. Aquí hay un manifiesto para el deployment del manifiesto del entorno de desarrollo. Y tenemos otro manifest para el entorno de producción. Y bueno, tanto en uno como en otro vemos que se aplican los deployments del entorno de Kubernetes. Dentro del directorio infra hemos separado los archivos de desarrollo de los archivos de producción y los archivos genéricos. Por ejemplo, en el entorno de desarrollo, outdep vemos aquí la información de este deployment. Y en el entorno de producción vemos los deployments para producción. Los nombres de las imágenes que son distintos según el entorno. Y bueno, esta es una visión así general de lo que hemos hecho en este proyecto. Hemos creado dos ramas. La rama principal main, que corresponde al entorno de producción, y la rama deployment, que corresponde al entorno de desarrollo. Hemos creado un monorepo en GitHub. Hemos activado un certificado SSL, el cual nos lo pone a nuestra disposición DigitalOcean. Aquí está el archivo de configuración de cómo se configura el certificado para que sea reconocido. Y bueno, aquí describimos un poco lo que acabamos de ver en este vídeo. Y bueno, con este vídeo tratamos de que comprendáis un poco mejor lo que se describe en toda esta publicación. Cualquier cuestión que quisierais plantear lo podéis hacer a través de la publicación. Y nada, muchas gracias por vuestra atención.